Muchísimas gracias. Agradezco a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. La convocatoria a esta rueda de prensa tiene como propósito hacer un llamado a los senadores para que dejen de postergar el nombramiento de las 2 magistraturas vacantes que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto a petición de varios grupos de la sociedad civil que han venido a manifestar su inquietud sobre este tema. Entre ellos se encuentra Resiliencia por México, Grupo Phantom, Quintocracia, Meta Ciudadana, Cerrando Filas, México Unido y sobre todo muchas agrupaciones que se encuentran dentro de la Marea Rosa. La faltante de estos 2 nombramientos dificultará que el tribunal opere de forma óptima durante los comicios electorales del próximo 2 de junio, sin dejar de mencionar que esta omisión por parte del Senado de la República está en falta con lo señalado en el 11º párrafo del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo señala que los magistrados electorales que integran la Sala Superior serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La importancia de contar con un tribunal electoral sólido es porque los magistrados serán quienes responsabilicen y califiquen la elección presidencial, para lo cual requieren por lo menos 6 de los 7 magistrados y no 5 como operan actualmente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en caso de que continúen las vacantes, la Sala Superior deberá llamar al magistrado regional con mayor experiencia o antigüedad o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención. La desintegración de este órgano autónomo genera una serie de vulnerabilidades y transgresiones dentro de nuestro sistema electoral, toda vez que no existe la certeza jurídica y las garantías básicas para la calificación de esta elección, así como la limitación de condiciones mínimas para la resolución de inconformidades para los cargos federales de elección popular que se efectuarán en este año electoral. No olvidemos que la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien declarará la validez de los comicios electorales, califican su legitimidad y son quienes otorgarán las constancias de mayoría y validez a quien resulte electo, o bien la declaratoria de invalidez de la elección en caso de violaciones de los principios constitucionales en materia electoral. Por ello, ante el contexto actual que vive nuestro país, es importante que la Sala Superior funcione con su integración completa y formal de conformidad con el marco constitucional y legal. Es indispensable que las y los senadores cumplan con sus obligaciones antes del 30 de abril, día en que termina el periodo ordinario de sesiones, de acuerdo con el artículo 66 constitucional. No podemos dejar pasar que las elecciones del 2 de junio se vean opacadas por una desatención del Senado, ya que esto tendría consecuencias negativas para nuestro sistema democrático, permitiendo con ello opacar la transparencia de dicho proceso electoral y afectar la integración e integridad de las elecciones. Por eso y por ello, hacemos el llamado a los coordinadores del Senado a dar cumplimiento con la facultad que les otorga la Constitución y realizar los nombramientos que permitan garantizar a la ciudadanía los resultados claros de las elecciones del próximo 2 de junio. Muchas gracias, compañeros reporteros. ¿Alguna pregunta? Sí, diputada, buenas tardes. Sí, en este caso de los magistrados que hacen falta, se sabe que en caso de que siguieran omisos
los senadores, en este caso, pues Morena, que tiene la mayoría y también pues se arroga la facultad de convocar o no para a esta sesión. Decía la presidenta del TRIFE que pues acudirían ellos a otras salas para buscar decanos o para cumplir finalmente con esta tarea que tienen, que es una de las más enormes. Antes de que, cuando empezó el proceso, se decía que tenían estimadas como 18,000 quejas y pues tienen que trabajar y bien para que les crean, ¿no? Principalmente quienes ostentan hoy el poder, que estén conformes con el trabajo que va a hacer tanto el INE como el tribunal. Y aquí está pues la calificación presidencial, y que pudieran no gustarles cuando ellos son los remisos y no quieren hacer este trabajo por mandato constitucional. No es que quieran o no, pero no lo han querido hacer. Sería ese tema, lo peligroso de que sigan en esta renuencia de no nombrar a los magistrados que faltan. Y la otra, pues tú has trabajado mucho por la protección de los animales, porque no se les haga sufrir. Sin embargo, hoy vemos que pues bajo el argumento de que son costumbres, yo nunca he visto en un congreso local que lleven animales para sacrificarlos ahí, incluso algunos abusando de ser mal pensados, pues eso refiere, pues a lo mejor dice hasta un ritual de santería o de brujería. Pero lo central, el sacrificio de esta gallina ahí en el recinto legislativo. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita, siempre apoyando las propuestas de los diputados. Pues sí, nos preocupa muchísimo que aquí no se dé, el Senado no haya dado cumplimiento ni haya hecho el cumplimiento de lo que se ha exigido de los dos magistrados, porque pudiéramos entrar en una segunda etapa donde no hubiera certeza, no hubiera transparencia y claridad, y es evidente que tendrían que llamarse a los decanos de estas instancias para que nos den claridad y certeza al momento de calificar una elección tan importante, la más grande que vamos a tener en este país, y que de alguna manera pues este tribunal no está completo, y que muchas de las instancias, entre muchas de las organizaciones de la sociedad civil que me han buscado para pues que insistamos en el Senado, sabiendo aún que ellos tienen la mayoría, el grupo oficialista en el Senado, y que no quieren nombrar a estos magistrados, pudiéramos poner en riesgo la calificación, pues ahora sí, electoral, de este gran proceso electoral que viene para nuestra nación, y sobre todo pues que ellos califican y dan certeza a la elección presidencial. Entonces hacemos un llamado urgente al Senado para que ahora sí se declare y se ponga en orden con lo que se les ha exigido y con los tiempos que ellos tienen antes del día 30 de este mes, que se acaban ya las sesiones plenarias y los plenos en todos estos lugares. Con lo que me preguntas, de acuerdo a lo que acaba de pasar y los acontecimientos que se suscitaron hoy dentro del Senado de la República, donde se sacrificó una gallina bajo el argumento de usos y costumbres para ofrendarlo a la tierra por parte de una de las comunidades indígenas, recordaremos que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, el artículo 24 de esta misma Carta Magna establece la libertad de convicciones éticas y culto religioso. Es decir, que al no legislar y establecer en la Constitución el reconocimiento de los derechos de los animales, estas prácticas se seguirán realizando, ya que es derecho a las personas a realizar estos actos. La insistencia de establecer el bienestar animal dentro del marco constitucional, que toda esta legislatura ha sido testigo de la insistencia que yo he tenido porque esto se permita ya añadir a la Constitución, pues nos permita delimitar estas prácticas que de alguna manera pueden ejercer ante los animales. También de los acontecimientos del día de hoy, la Ley Federal de Sanidad Animal, porque esto se da en un recinto federal dentro de la Ciudad de México. Entonces, la Ley Federal de Sanidad Animal define las medidas para la despoblación, sacrificio, eliminación, destrucción, retorno o acondicionamiento de animales, cadáveres de animales o bienes de origen animal. Sin embargo, esta ley no señala el uso de animales para sacrificios religiosos. Aún así, nuestra Constitución nos marca esta libertad,
las leyes de la Ciudad de México pues nos marcan otra realidad. Esta ley no señala el uso de animales para sacrificios religiosos. Asimismo, la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México señala en el artículo 25, fracción 13, la prohibición del uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar su bienestar. Entonces, entramos en una confrontación de estas leyes que por eso necesitamos y nos surge claridad en la legislación animal, porque lo que acabamos de ver, pues sí puede ser justificado por usos y costumbres, sí puede ser justificado, como lo declararon hoy en la mañanera, pues que es esta libertad de culto, pero que de alguna manera pues estamos viendo el sacrificio y el sufrimiento de este animal que tuvo una temporalidad de tortura y de malestar y de daño y de tortura al momento que este animal se estaba desangrando en un piso de una de las máximas representaciones que tiene la nación, que es el Senado de la República. Entonces yo creo que esto pues ya tendría que ser una parte ética de cada uno de los que participan en estas acciones, porque nosotros vamos empujando el bienestar animal y no puede ser que la misma ley nos esté prohibiendo este maltrato de los animales y que se ejecute en un recinto de esta envergadura un maltrato de esta dimensión, como lo que acabamos de ver en el Senado de la República, y que además sea prolongada su muerte, prolongado su sufrimiento, prolongado su tortura, y que esto se justifique bajo usos y costumbres. Creo que aquí tenemos que seguir insistiendo que los animales no pueden ser objetos, no pueden ser utilizados para este tipo de rituales, y que de alguna manera se esté promoviendo la violencia y el sacrificio, y que nosotros seguiremos insistiendo porque sean seres sintientes, y lo que vimos hoy es un ser sintiente en agonía y en absoluta dolencia y en tortura en la absoluta Cámara Alta, en la Cámara del Senado. Terrible la condición que hoy vimos aquí. Gracias, Margarita. Gracias a todos. Muchas gracias por su apoyo. Con permiso.